Bienvenidos. Gracias por acompañarnos aquí en La Vida TV, hoy jueves, día 23 de marzo. Yo soy Bryce Arredondo. Pues hoy vamos a tener una plática muy interesante con un escritor local, David Enríquez. Él también es pastor y fotógrafo. Su meta es de novelas incómodas. Nos va a platicar de un en serie nuevo y pues también vamos a preguntarle qué son sus planes en el futuro para los, como quien dice, para los siguientes libros. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros y regresamos muy rápido. Es un placer tener con nosotros hoy a David Enríquez, escritor, pastor y fotógrafo. David, gracias. Gracias, Bryce, por recibirme una vez más. Es un gusto siempre estar con ustedes. Fíjate que ya hace como que 2 años o quién sabe más que estuviste aquí con nosotros en el programa. Sí, y sí. Pues como quien dice, ha pasado bastante agua abajo del puente. Lo malo es que se ha quedado todo en el estómago. Y el estómago también. Pues primero platícame un poco de tu historia. Tú, pues nacido en México y ya tienes pues tiempo aquí en esta área, ¿no? En sí, Tyler, ¿no? Sí, yo nací en la Ciudad de México hace algunos kilos y nos vinimos a Estados Unidos, mi familia y yo, va a ser 15 años que estamos por acá. En México estuve los 7 primeros años de mi vida. Y luego estuve en Querétaro, luego en Guadalajara, luego en Monterrey, luego en León, y de León nos vinimos para acá, por fin. Sí, pues ciudades muy bonitas, León, sí, Querétaro y pues Guadalajara. Sí, preciosos. Primero eras pastor, ¿eh? O eres pastor, ¿eh? Sí. Pero empezaste, como quien dice, tu carrera como pastor, así ¿verdad? Inicialmente. Así es. Pues, de hecho, como músico primero, de un grupo que se llamaba La Tierra Prometida. Un saludo a Sergio Moreno, si me alcanza a ver por ahí. Y fue un grupo muy prestigioso en México. Entonces inicié ahí y luego fui al seminario bíblico y de ahí empecé a ser pastor. ¿Y cuándo pues te motivaste a empezar a primero pensar y decir, pues yo puedo ser escritor y ¿qué te dio? ¿Cómo el proceso? Pues en la ciudad de León yo estuve en una dependencia de gobierno, y en esta dependencia de gobierno nos animaron para escribir algo en la revista interna se llamaba el IMUVI, el Instituto Municipal de Vivienda. Y pues empecé a hacer mis pininos, decimos, allí, y les empezó a gustar algo que yo escribía como una historia de hoy. Y les empezó a gustar muchísimo y no sé, después seguí escribiendo para mí mismo porque nunca pensé que iba a poder escribir libros. Porque es algo que, pues que tienes que concentrar y pues dedicar un tiempo, ¿no? No es algo que nomás uno se sienta y dice, y empieza a escribir, ¿eh? Hay algo de eso, ¿no? Porque bueno, a cada uno de nosotros nos da una pasión escribir, y de repente dicen que todos tenemos de músico, poeta y loco un poco. Entonces, pues a mí me tocó esa parte también. Y empecé a escribir, de hecho, en la segunda novela escribí mucho de algo que tenía escrito como 10 años antes. Entonces eso lo incluí en mi segunda novela y cuadró perfectamente. Y yo les quiero recomendar a todos los hispanos que nos están escuchando, los que nos están viendo, que escriban, que hagan, aunque sea o que se considere como una pérdida de tiempo. Al final de cuentas, pues tú vas a entender que realmente hay un propósito para hacer las cosas.
Y cuando estabas en México, como dices, es cuando empezaste fue como prueba, ¿no? Para ti, pues para cualquier persona es una prueba, porque hay mucha gente que, aunque empiezan algo y de ahí por una cosa u otra no siguen, y no crecen en ese enfoque que hicieron. Sí, de hecho, Price, a mí yo recibí un testimonio de uno de mis compañeros. Yo no sabía que él las estaba viendo, porque es fácil escribir, pero es más difícil leer lo que tú estás escribiendo. Y un amigo mío me dijo, ¿sabes qué? Cuando yo me siento muy deprimido, yo voy y leo lo que se llama una historia de hoy. Él no sabía que yo había escrito eso, y cada mes tenía la historia de hoy. Entonces eso me motivó a seguir escribiendo, precisamente para esas etapas difíciles de nuestra vida, donde parece que en la vida no tenemos una respuesta. Aunque esta era una revista de corte político, aunque era interna, yo ponía muchos principios bíblicos. Nunca mencioné abiertamente que era algo religioso, porque no creo que sea religioso. Y cuando plasmé esas historias y empecé a recibir comentarios, pues es obvio que yo sentí que debía de seguir escribiendo. Sí, como estaba teniendo un impacto. Exacto, correcto. exacto. Pues tú escribes novelas, pero tú haces también, es una serie, ¿no? Son dos series. La primera serie se llama El Reino de Nur, y va a constar de unas 7 partes. Estoy escribiendo la 5ª parte, tengo actualmente 4, y se llama El Reino de Nur. Y hay otra que es más contemporánea. De hecho, estas son historias, entre comillas, porque es una novela de ficción, donde combino la historia y historias urbanas, es decir, cosas que se oyen, rumores, pero que no es algo que podamos comprobar. Y también la ficción, porque yo lo escribo a partir del año 2025. Entonces todavía no hemos llegado ahí. Ojalá que lleguemos al año 25. Sí, sí. Y es muy, muy interesante, porque son historias muy chistosas, son historias que nos hacen pensar, porque yo revelo mucha de la historia que no se nos ha dicho. Por ejemplo, si todos los mexicanos se ponen a investigar qué es el Tratado de Bucareli, si lo pueden buscar en internet, qué es el Tratado de Bucareli, se dará cuenta por qué México ahorita está en una pobreza muy difícil de superar. Sí, qué interesante. Y también me estabas comentando fuera del aire que tú hay veces que agarras ideas de cosas cosas que están pasando, ¿no? Oh, sí, sobre todo en el Reino de Nur son historias verdaderas, son historias verídicas que alguien me contó, experiencias propias, experiencias de gente que está muy, muy cercana o que fue muy cercana a mí. Entonces, cualquier cosa que esté pasando y que pueda ser de ayuda para otras personas, yo lo escribo, claro, con previo permiso. Y estamos hablando aún también de situaciones espirituales muy, muy, muy fuertes. Y como dice Jesús, el que oye, entienda, porque eso es muy fuerte, muy fuerte. Muy, muy interesante. Y también, mira, ahorita en unos 30 segundos vamos a ir a una pausa, pero tú todo el tiempo, como quien dice, yo pienso que tú estás pensando de cosas que, como dices, para el futuro, estás hablando del 2025, y pues ya estás, como quien dice, ya estás haciendo formando para
para seguir los series, ¿no? Sí, sí. Pero mira, vamos a continuar esta plática y porque es muy, muy, muy interesante, porque a mí me parece que alguien que pueda escribir, sentarse y escribir un libro, es un talento. Sí. Vamos a hacer una pausa. Quédense con nosotros y regresamos muy rápido. Continuamos nuestra plática con el escritor David Enríquez, aquí que vive, es local, de aquí de Tyler. Te estamos comentando que es algo que tienes que tener talento, no nomás como yo, si me quisieras sentar a escribir algo, pues duraría 30 segundos o un minuto escribiendo y ahí estoy pensando de otra cosa, pero porque sí se lleva talento, porque tienes que concentrar, tienes que pensar de lo que vas al momento de lo que vas a escribir, pero también tener como una reserva, que yo digo reserva de ideas, ¿verdad? Pues yo creo que la historia hoy nos está poniendo, ¿cómo decirlo? Una charola en la cual podemos darnos cuenta hacia dónde vamos, qué futuro vamos a tener. Y en mi novela, la más reciente, que se llama 5 días de ausencia, yo pongo 2 personajes que probablemente se les hagan muy conocidos. Entonces, no digo nombres para no ofender a nadie, pero se les va a hacer muy conocidos. Y creo que la política de hoy en día nos está llevando a un punto en el que todos necesitamos ahora involucrarnos para que no suceda lo que en mis novelas va a suceder. En mis novelas hay mucho caos, pero también empieza a restaurarse el orden. Y yo creo que todos los seres humanos anhelamos ese orden. Y vuelvo a repetir, la historia nos está dando en charola de plata lo que puede suceder, pero que también nosotros podemos revertir. Y yo creo que cualquiera que se ponga a analizar la historia, a mí me encanta la historia, por eso me atreví a hacer esto, ¿no? Es una novela muy divertida, muy, muy divertida, llena de mucho misterio, de mucha acción. Bueno, les va a encantar. A cualquier persona que lo lea le va a encantar. ¿Quién compra tus libros? Bueno, afortunadamente tenemos mucha gente que está respondiendo a esto. En Estados Unidos, poco a poco la gente los está comprando en Venezuela, los están comprando árabes también, porque tengo el Despertar de Nur también fue traducido al inglés. Entonces, lo está leyendo gente inimaginable, ¿no? Los están leyendo en Gran Bretaña, en España sobre todo, y también increíblemente alguien lo compró de Japón. También, fíjate. Qué interesante. Sino que alguien que quiere comprar los libros los puede comprar en Amazon. En Amazon sí. O CreateSpace, que se envía a cualquier parte del mundo. Entonces, es increíble. Yo me emociono porque evidentemente pues esto está saliendo de aquí de Estados Unidos a través de, déjenme decirlo de una manera correcta. Hace muchos años nadie daba un centavo, o pocos daban algún centavo por algún mexicano. Y yo creo que nosotros como hispanos estamos empezando a brillar, estamos empezando a hacer historia. Y si me permites, Price, déjame felicitarte por tus 6 años aquí en esta televisora en el este de Texas. Y yo creo que tú estás haciendo mucha historia, porque ahora también tenemos un noticiario
en español. Sí, que es muy importante. Exactamente, muy importante. pero alguien tuvo que ser el punto de lanza, la punta de lanza, y yo creo que fuiste tú, Price. Así que, de veras, yo te felicito a nombre de todos los televidentes. Te agradezco mucho, muchas gracias. Y que sigas escribiendo la historia. Porque mira, para mí es muy importante que la comunidad tenga la información, aunque hay hoy las redes sociales, por ejemplo, mucha gente, pues donde se dedica mucho tiempo al Facebook, al Twitter, al Instagram, pero también se necesita lo que yo digo, información, no nomás local, pero información donde pues gente como tú que yo digo que está trabajando aquí localmente y está teniendo un impacto, porque para mí los diferentes temas la gente tiene que saber pues enterarse de todo, no nomás de tener no nomás de política o etcétera, pero tener un ramo bastante abierto que uno se tiene que educar. Así es. Y de hecho me gustaría que felicitáramos a las dos chicas que están en el noticiero. Yo sé que es parte no es parte de tu programa, pero son parte de nuestra comunidad. Sí, fíjate que es muy importante. Entonces, pues adelante, chicas, que ustedes estén recibiendo el apoyo de la gente y adelante, los hispanos, gracias a Dios estamos sobresaliendo y cada quien estamos poniendo nuestro granito de arena y digo, el tuyo no es un granito, ya es una piedrota grandota, ¿no? Pero yo empiezo con mis novelas y yo quiero impactar no solamente a los hispanos, pero al corazón del hispano. Porque yo creo que cuando leen mis novelas, yo he recibido algunos comentarios de que les ha ayudado. Hay una persona que ya ha leído El despertar de Nur, que fue mi primera novela, ya 3 veces, y dice, cada vez que yo lo leo encuentro algo nuevo. Y bueno, esa fue la idea. Están haciendo anotaciones a un lado, tienen su libro, tienen su libreta y están haciendo anotaciones. Algunas personas dicen, yo no puedo terminar tu libro porque siempre estoy llorando. Cosas que les sucedieron antes, tal vez en su matrimonio, pero que hoy ellas están encontrando una esperanza, una salida a esa situación, y yo creo que son lecturas para el alma. Como quien dice, todos ganan. Okay, todos ganan. Y tú también. Exacto, todos ganan. Hoy, tú puedes, como dices tú, hay gente en Japón, en España, en Venezuela, que están enterados de los libros y los compran por la tecnología que hay hoy, sino que para un escritor, tiene esas puertas abiertas, no nomás que se puede usar la televisión o el periódico para anunciarse, pero hay muchos otros muchos otros modos de promover tu libro, porque eso es parte como quien dice, del proceso, ¿no? Así es. Pues estamos haciendo lo nuestro, Price. Bueno, alguien que quiera contactarte contigo directo, ¿en dónde te pueden contactar? Sí, ¿Cómo te pueden contactar? Ahí en Facebook, para no causar mucho problema en Facebook, me pueden mandar un arroba novelas incómodas. Novelas incómodas, Novelas incómodas. Ahí en Facebook, y pues ahí yo les respondo, de veras les respondo. Yo creo que soy uno de los pocos escritores que todavía tiene tiempo para contestar. Algo muy interesante, pues ya se nos va a terminar el tiempo, pero un libro de un nombre, platícanos un poquito de esto, me interesó ese libro que... De hecho se llama Un nombre, una herencia. De repente no sabemos cómo llamarles a nuestros hijos, qué nombre ponerles, y yo creo que debería de estar en las manos de cualquier pastor, de cualquier sacerdote, de cualquier rabino, de cualquier imán, de tal manera que pudieran comprarlo.
y tenerlo al lado, porque de repente nos ponen unos nombres. No saben a cuál nombre. Muy raros. Y este tiene más de 3,000 nombres y sus significados. Pues David, muchas gracias, y yo sé que vas a tener mucho éxito con el serie nuevo de estas novelas. Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos muy rápido. Gracias por acompañarnos aquí en La Vida TV, su programa que informa a la comunidad en el este de Texas. Espero que estén con nosotros el próximo jueves a las 4:30, Canal 22, Telemundo. Pasen muy buenas tardes, tengan un buen fin de semana y los dejamos con un anuncio del juego del clásico de fútbol el 2 de abril aquí en el Rose Stadium de Tyler. Fútbol de estrellas en Taylor, México contra Honduras, domingo 2 de abril a las 4 de la tarde. Por México, el matador Luis Hernández, el emperador Claudio Suárez, Isaac Terrazas, Chava Carmona, Cecilio de los Santos. Por Honduras, Amado el Lobo Guevara, Jocón Reyes, José Luis el Flaco Pineda, Iván Guerrero. México contra Honduras, la cita es este domingo 2 de abril a las 4 de la tarde en el Taylor Rose Stadium. Para más información, llama al 903-747-7887. Repetimos, 903-747-7887. O búscanos en Facebook como Futbologic.